Y cuando uno habla de emergencias, seguramente usted sabe cuando hay un dolor en el pecho, un dolor como dicen, como si le pisara un elefante a una persona, dolor en el brazo, la mandíbula, a veces se manifiesta distinto en las mujeres, puede tener que ver con un problema cardíaco, con un infarto. Y acá los tiempos son muy importantes, ¿no? Llegar rápido a un centro de hemodinamia en la República Argentina, donde uno esté, en el caso de estar viajando, es la diferencia entre la vida, la muerte y en el medio quedar con alguna secuela cardiovascular. Estamos viendo también infartos en gente joven, en gente que tiene 40 años o tal vez menos. Para hablar de este tema estamos aquí con el doctor Matías Stegman, que es médico cardiólogo intervencionista y es jefe de hemodinamia de los sanatorios Fino Quieto y los sanatorios Anchorena. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal, Guillermo? Un placer tenerte acá, como siempre, me alegra verte. Un placer, gracias por la invitación. Nos vemos todos los días de hemodinamia, pero una de las cosas que me llama la atención es que a veces veo en la lista gente joven, gente muy joven. La gente más joven, la persona más joven que ha llegado a tu sala de hemodinamia, ¿qué edad tenía? Bueno, lo recuerdo bien porque fue un chico de 31 años. 31, ¿con antecedentes cardiovasculares? O... Sí, en la familia había antecedentes cardiovasculares del padre, el abuelo, todos con infartos de chicos, no tan chicos, pero bueno. Sí, hay predisposición familiar. En este caso tenía mucha predisposición, se llama hipertrigliceridemia familiar. O sea, mucha grasa en la sangre. Sí. ¿Esto es común de ver o es difícil de ver? A ver, no es una enfermedad común, es una enfermedad hereditaria, pero no es relativamente común. Se detecta en un examen de sangre y se trata, hay que tratarlo. Bien, cuando vos interrogás al paciente desde el punto de vista médico, ¿es importante el antecedente familiar? ¿Tiene mucha relación el corazón con la herencia? Sí, es uno de los factores de riesgo no modificables más importantes que hay para enfermedad cardiovascular. Te invito a pararte al lado nuestro, al lado mío, mejor dicho. Porque... Bueno, contanos cómo es la génesis de esta situación, que la describí yo en pocas palabras, de un infarto. Porque la vez pasada hablaba con unas personas conocidas, me dicen, mira, una persona tuvo una muerte súbita, pero tuvo un pródromo, o sea, que tuvo síntomas previos y se fijó en ACV. Para que la gente sepa distinguir bien qué es un infarto, ¿cuáles son los síntomas previos que puede tener una persona? Las luces amarillas en el tablero. Las luces amarillas son el dolor de pecho ante un ejercicio que nunca habían tenido. Es muy frecuente los pacientes que vienen con un infarto que previamente hayan tenido alguna molestia yendo a buscar el coche al garaje o yendo a tomar el colectivo, una molestia en el cuello, alguna fatiga que no era habitual de sentir. Hay muchos pacientes ciertas alarmas. Pero lo más común es que la gente no consulte por esto, porque dice, no, esto ya pasó, no debe ser nada, uno está trabajando, no quiere faltar al trabajo, tiene que ir a buscar a los chicos al colegio. Sobre todo, me interesa saber qué pasa entre la diferencia entre las mujeres y los hombres. ¿Los síntomas son iguales? No, a ver, no es que los síntomas no sean iguales, sino que las mujeres le dan menos importancia a los síntomas, porque, bueno, a veces duelen las mamas, tienen otros síntomas respiratorios, incluso los médicos le damos menos jerarquización a los síntomas de las mujeres que a los de los varones. Afortunadamente han trabajado bastante ustedes para que esto no sea así. Sí, pero eso hace que el diagnóstico de infarto en la mujer sea más difícil, porque los médicos no solíamos creer que la mujer se moría de un infarto, era una enfermedad propiamente del hombre. Hasta nos costó entender y jerarquizar las molestias de las mujeres. Bien, 31 años, un infarto. ¿Cómo es la génesis de esta situación? Estamos viendo ahí una imagen de una arteria. A ver, el infarto se produce por la ruptura de una placa de colesterol, esto es una arteria coronaria. En las arterias coronarias se empieza a depositar colesterol desde que nacemos. ¿Cuánto mide de diámetro? Porque la gente piensa en una arteria coronaria es como un caño de agua. ¿Cuánto mide de diámetro? El diámetro mayor de una arteria coronaria es el tronco de la coronaria izquierda, que aproximadamente 5 milímetros. Medio centímetro. Medio centímetro. Y de ahí va bajando. Se va achicando. La descendente anterior, que es la responsable de la mayoría de los infartos, mide 3.5 milímetros. Nada. Claro. O sea, eso se tapa y es la vida misma. Es fácil que se tape, digamos, ¿no? Que una pequeña placa, puede decir que esto es una placa. Esta placa tiene grasa. Esta placa tiene grasa. ¿Calcio puede tener esa placa también? Tiene calcio, tiene grasa, pero es mucho más peligroso cuando no tiene calcio, o sea, cuando tiene grasa, porque el calcio en cierto aspecto protege a que no se rompa. El infarto se produce por la ruptura
de la placa de colesterol, y cuando se rompe, con cualquier cosa que se rompe en el cuerpo, se agrega, digamos, todo el sistema de coagulación para poder tapar esa ruptura. Y las plaquetas se agregan acá en esta ruptura y tapan totalmente la arteria. O sea, esto se puede, digamos, hacer como una especie de puertita, se abre y cae la grasa acá y tapa. Sí, no, en realidad lo que tapa son las plaquetas. El sistema de coagulación trata de reparar eso y, claro, es tan chico que lo termina tapando. Claro. Y ese es el infarto. En jóvenes, que es lo que hablamos nosotros, en general los infartos tienen menos síntomas previos, avisan menos, porque las placas de colesterol son menos obstructivas. Entonces el paciente lo que hace en general ante un evento de un estrés muy importante o incluso consumo de estupefacientes, lo que hace es romper una de esas placas de colesterol que no era obstructiva, sino que lo que hacía era tener un poquito de colesterol, la rompe y el sistema de coagulación se agrega y tapa la arteria. ¿Hay algún marcador, algo para predecir que esto me puede suceder? ¿De qué manera? Aparte del laboratorio, la analítica, ¿no? la colesterolemia, la poliproteína, ¿cómo se puede detectar? ¿Algún marcador que nos diga, mira, te vas a infartar? No hay un marcador inflamatorio. Se trató de buscar 250 marcadores, de decir, bueno, este paciente se puede infartar. Lo que sí hay son predictores, o sea, predictores que sabemos que si hay pacientes que tienen esos predictores, tienen más chance de infartarse. A ver, por ejemplo, mi padre tuvo infartos o tuvo una muerte súbita, tengo obesidad, tengo sobrepeso y tengo también hipercolesterolemia, la que vos decías, o hipertrigliceridemia. Digamos, y fumás. Y fumo. Digamos, ahí fumo y soy sedentario. O sea, ahí es un combo que vos podés ir apuesto a que esta persona va a tener algo. Exacto. La chance de que ese paciente se infarte en el próximo año es muy alta. Claro. Sin tratamiento preventivo. ¿Sí? O sea, el tratamiento preventivo es muy importante para bajar el infarto. Bien, preventivo sería ejercicio. Pues la gente a veces dice, bueno, pero mirá, esta persona que es un jugador de fútbol se infartó, hizo una muerte súbita. ¿Qué estudios hay que hacer para darse cuenta que puedo tener un evento cardiovascular? Vos sos deportista de alto rendimiento. ¿Qué estudios vos le harías a una persona que va a comenzar a hacer algo precompetitivo, por ejemplo? Primero un laboratorio, sí. Un laboratorio completo, ver que tenga un hemograma aceptable, que tenga un colesterol aceptable, o sea, un paciente que tiene un colesterol altísimo durante mucho tiempo y no tratado, bueno, es un paciente que tiene su riesgo. Tiene su riesgo. Y después alguna prueba evocadora de isquemia. Evocadora de isquemia quiere decir poner el corazón a latir fuerte, como si fuera el ejercicio que va a hacer, el fútbol que va a jugar, el tenis, el pádel. Está muy de moda el pádel. Sí. Hay muchos infartos ahora por el pádel. No es un tema menor. Gente que de repente no hace nada, se va a jugar un campeonato de pádel, infarto. Entonces ahí se hace un ecoestrés o una cámara gamma o una simple ergometría de esfuerzo para ver. Es muy sencillo. Exigiendo el corazón, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Y ahí la persona puede tener... ¿Puede ser un infarto ahí la persona cuando haciendo el ejercicio? Porque dice, doctor, ¿usted no me meterá a ver, es extremadamente raro. Es extremadamente raro porque empezamos a ver en el eco y en el electro un trastorno y ahí lo frenamos. Y lo dejamos internado ese paciente. Eso nos pasa mucho. Pacientes que vienen quieren decir, bueno, vamos a jugar al fútbol, tener un campeonato, necesito un apto físico. Listo. Vení al sanatorio, te hacemos un ecoestrés y vemos. Si vemos en el ecoestrés algo anda mal, ese paciente no va a jugar al fútbol, va a la unidad coronaria y le hacemos un cateterismo. Y ahí ves cómo están las coronarias. El estudio sería algo parecido a esto, ¿no? O sea, vos ves esto es una arteria, digamos, ¿no? Sí, ¿no? El cateterismo es básicamente entrar a través de la arteria radial. Esta, la que tomamos el pulso. Tomamos el pulso, sí. Entramos por acá, miramos arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, y si hay una obstrucción crítica en un paciente que hizo una ergometría patológica y que va a jugar al fútbol, hay que tratarla. ¿Tratarla significa colocarle un stent? Un stent. ¿O puede ir a cirugía ese paciente? Si no es un buen candidato para la colocación de stent, va a cirugía. Y ahí el paciente te odia. Dice, yo voy a jugar un partido de fútbol, un partido de pádel, estoy acá con vos. Hay un montón. Y me colocás un stent o me mandás a cirugía. Me abrieron el corazón. Hay un montón de pacientes así. Hay un montón. Pero les salvas la vida. Exacto. Por suerte se hicieron el estudio para ir a jugar al fútbol y apareció algo que no estaba bien, porque esos son los que después escuchamos, fue a jugar al tenis y hizo una muerte súbita. Claro. Entonces sí, por suerte detectamos eso. Cuando empieza con estos síntomas de dolor y vos inmediatamente lo detectás,
la posibilidad de recuperación de ese segmento que hizo esa alteración del movimiento muscular del corazón, ¿se recupera al 100%? Sí, sí, si el infarto, si podemos agarrarlo antes de que se produzca, la recuperación es total. 100%. 100%. O sea, voy a tu sanatorio, te digo, che, mira, duele un poquito esto, iba a jugar al pádel, me molesta, me haces un estudio, un cateterismo, y me decís, mira, Capulla, tenés acá colocarte unos stents, me colocás 2, 3 stents, 5, 6, no importa, lo que sea. ¿Puedo volver a jugar al pádel o me vas a decir, no juegues más? No, por supuesto puedes jugar al pádel. Bien. Mucho más que antes. O sea, me dejás, para decirlo burdamente, la cañería perfecta. Sí, o sea, si podemos tratarlo, dejamos el árbol coronario como para que el paciente vuelva a hacer su actividad habitual. El problema es si se produce el infarto y no llegamos dentro del tiempo adecuado para poder destapar eso, porque el daño en el miocardio, así como también en las células nerviosas, es irreversible. Ajá, o Entonces, sea, lo que se murió, se murió. Exacto, por eso es tan importante no llegar al infarto, la prevención primaria del infarto. Bien, acá vemos tipos de infarto. Lo que decía recién de la placa, inestabilidad de placa, que se rompe, se ulcera, se erosiona o se diseca la placa esa que veíamos aterosclerótica. 2, desbalance isquémico, desequilibrio entre la oferta y la demanda del miocardio. Exacto, nosotros se rompe la placa de colesterol en una arteria coronaria. La arteria coronaria lo que hace es darle sangre al músculo cardíaco. Si se tapa, el músculo cardíaco empieza a fallar porque no tiene sangre para funcionar. Y ahí es donde vienen las arritmias. Claro. Falla el músculo cardíaco y se producen arritmias. Es muy frecuente, la arritmia más grave se llama fibrilación ventricular en el infarto y eso produce muerte cardíaca, la muerte súbita. En ese caso se puede utilizar el desfibrilador automático externo, ¿no? Exactamente. En un hospital, cuando nos ha pasado mucho, nos traen un paciente con un infarto al hospital, lo primero que hacemos es monitorearlo. Y muchos pacientes hacen una muerte súbita en el hospital, porque están entre que lo trasladamos a la sala de hemodinamia, pero lo sacamos, porque lo estamos viendo. Claro. Y por eso es tan importante tener cardiodefibriladores en canchas de fútbol, en canchas de pádel, en canchas de tenis, porque cuando sucede esto, el paciente, lo que vemos cuando el paciente se cae en un partido es que ya tuvo el infarto y lo que está teniendo es la arritmia. Es la arritmia del infarto. Hay que sacar, justamente lo sacás de la arritmia y el paciente, su corazón vuelve a latir y la posibilidad de sobrevida. ¿Esto qué es? ¿Por angioplastía? Sí. El infarto. Esta es digamos, la capacidad que tenemos por angioplastía, que es la colocación de un stent, de poder recuperar durante el infarto el flujo coronario normal. Bien. Y obviamente esto es en muy pocos pacientes y ya no se hace la cirugía cardiovascular, o sea, la cirugía de bypass en el infarto no se hace. Lo que se hace es tratar el vaso responsable del infarto y después, si el paciente no se puede seguir poniendo stents, va a cirugía. En la época, digamos, del auge del bypass aortocoronario, todos los pacientes con cardiopatía coronaria iban a bypass aortocoronario. Con el advenimiento del stent, bueno, ¿qué porcentaje de los pacientes que tienen una coronariopatía van a stent y qué porcentaje va a cirugía de bypass? Bueno, sí, es una buena pregunta. Si vemos las curvas desde el año 1990 a ahora, o sea, 2025, de cirugía de bypass y angioplastia, la cirugía de bypass cayó y la angioplastia... O sea, se cruza la boca del tiburón, digamos. Se cruzan porque no solo el stent mejoró, lo que mejoró mucho fueron las técnicas de colocación o cómo yo puedo mirar qué stent poner, qué diámetro poner, a qué presión poner. Entonces eso hace que uno pueda poner 3, 4 stents en las 3 o 4 obstrucciones que tiene y que el pronóstico sea tan bueno como la cirugía, no mejor, porque es difícil superar a la cirugía, porque la cirugía es un conducto nuevo. Sí. O sea, la cirugía te pone un caño nuevo. Un caño nuevo. Sí. El stent es reparar lo que se tapó. Es apuntalar por adentro las paredes. Hoy lo podemos hacer en algunos casos tan bien como la cirugía. Ahora, un mensaje importante para todos los enfermos cardíacos. Si el médico tiene que poner muchos stents... Es interesantísimo, vas a decir. Como aquella anécdota del famoso periodista que tenía 8.000 stents o 8 o 9 stents, es malo.
probablemente los pacientes que necesiten muchos stents sea mejor hacer bypass que poner muchos stents. ¿Pero vos te referís a 9 stents de entradas o vas colocando stents a lo largo del tiempo? A ver, 9 stents de entrada... No coloca nadie. No coloca nadie, por Claro. lo menos sería muy malo hacerlo. Sí. Pero llegar a colocar 9 stents, digamos, en 1, en 2, en 3, es que en algún momento había que parar y hacer bypass. Y como el stent es, como sería como un alambre, digamos, ¿no? ¿Hay una dificultad desde el punto de vista técnico para después hacer un bypass? Bueno, depende de dónde están puestos los stents. Nosotros tratamos de poner los stents en la parte proximal de las Claro. arterias. Si llenamos la arteria de stents, después no dejamos la posibilidad Claro. de hacer bypass. Por eso hay que ser un poco cuidadoso en el lugar donde se ponen. Bien, muy El interesante. stent lo pone cualquiera, no lo saca nadie. Muy interesante el tema. Y lo último que te digo, stent reabsorbibles. ¿Sigue habiendo? Bueno, están en desarrollo nuevos stent bioabsorbibles. El stent bioabsorbible es un stent que se pone y a los 3-4 meses se va de la arteria. Se absorbe, deshace. se deshace. Y el problema que traían es que se trombosaban, entonces lo sacaron del mercado. Ahora están empezando a aparecer de metales que se absorben, pero Bien. todavía no están en el mercado. Bueno, recordemos que el stent sobre balón fue el desarrollo de un médico argentino, Julio Palmás, un radiólogo de La Plata que vive en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿Has tenido oportunidad de conocerlo? sí. Sí, Bien. sí, es un maravilloso ser humano. Buenísimo. Gracias. Viendo un poco también hablando de Estados Unidos, justamente por Julio Palmás, me trae recuerdos lo que estamos hablando últimamente, y venimos hablando hace mucho tiempo, con la crisis que está viviendo los Estados Unidos, la crisis de los opiáceos. Esto comienza, hay 3 olas en los Estados Unidos. La primera fue en la década del 90, la crisis de los opiáceos, así llamada en ese momento, debido a la medicación excesiva que se daba con oxicodona, un derivado de la morfina, por un medio de un laboratorio, Purdue, que fabricaba estos productos y tenía, digamos, atractivas vendedoras, promotoras de estos medicamentos, que se fue dejando de usar no solamente para dolores oncológicos, sino buscando la escala de los pacientes. Usted sabe, cuando si se operó alguna vez, le mostraban las caritas, de carita feliz hasta carita muy dolorida, escala de 1 a 10, de dolor mínimo a dolor máximo. Lo que hicieron fue bajar esa escala de dolor e incorporar un gran número de pacientes. Yo iba por un dolor de rodilla y me decía, doctor, tome esto, oxicodona, y va a andar bien. Lo que pasa es que pasaba el tiempo, seguía con dolor, y para evitar dolor, pero me había convertido en adicto a este tipo de medicación. Bueno, había viajes, diversión, bebidas alcohólicas, sexo. Terminó todo muy mal, por supuesto. La compañía perdió un juicio mega millonario, esta familia se declaró en quiebra, pero bueno, esto pasó. Pero esa gente que consumía opiáceos quedó consumiendo. Los que no morían seguían consumiendo, y vino otra segunda oleada de productos que tenía que ver con opio, con otro tipo de opiáceos. En la década del 2010 al 2013 aparecieron la heroína, se instaló en los Estados Unidos, y después, últimamente, en los últimos años, a partir de ahí, un producto bastante barato, por así decirlo, que no tiene nada que ver con el fentanilo de uso médico, el fentanilo con fines de sino de generar más adictos. Y los carteles de México comenzaron a darse cuenta que esto era un negocio maravilloso. Esto, mira, estamos viendo imágenes ahí de Filadelfia, estos zombies que se ven en las calles de Filadelfia, de Nueva York, de San Francisco. Ahí vamos a mostrar unas imágenes en vivo de San Francisco. Ahí nos vamos en vivo a Los Ángeles. Es una calle en San Francisco, entonces en vivo lo estamos viendo ahora, de gente zombie que vive en estas carpas, que consumen fentanilo mezclado a veces con otro tipo de drogas psicoactivas, como puede ser cocaína, etcétera, etcétera. Que lamentablemente muchas de estas personas mueren. El gobierno de los Estados Unidos no ha podido controlar esta crisis de opiáceos en los Estados Unidos, y han generado algunas estaciones para reducir el daño, como pueden ser, si usted ha comprado bebidas gaseosas en estos dispensers, heladeras, bueno, han generado una especie de dispenser gratuitos que le dan hasta $1.500 de posibilidad para sacar productos gratuitamente a través de un código QR, para tratar de encontrar el antídoto, la naloxona, en forma de aerosol de spray nasal, para aquellos pacientes que tienen sobredosis. Pero fíjense ustedes el deterioro humano, lamentablemente, que estamos viendo en ciudades
como San Francisco, que es una ciudad maravillosa, hermosa, la gente que ha podido viajar y la conoce y ve estos espectáculos ahora en Filadelfia, en Nueva Orleans, en Nueva York y en San Francisco. Estos son las 11 de la mañana ahora en Los Ángeles. Este programa se va a repetir seguro, pero bueno, en este momento estamos viendo que son las 11 de la mañana y toda esta calle está llena de personas que consumen este tipo de drogas. Quiero decir que el fentanilo ilegal se fabrica principalmente en China, en laboratorios ilegales, es fácil la fabricación, hay precursores que se consiguen y luego este producto llega a México. O sea, uno puede convertir un kilo no voy a dar recetas por supuesto, un kilo de fentanilo en una cifra millonaria, como puede ser 80 a 100 millones de dólares en los Estados Unidos, fraccionado para generar a su vez más y más adictos. Esto es un problema tremendo en los Estados Unidos que estamos viendo ahora y que no le han encontrado solución ningún alcalde, ningún gobernador en todo el país. Miren lo que es esto. Verdaderos zombies. Quiero decir, lamentablemente en la República Argentina también hay fentanilo ilegal. Insisto, no tiene nada que ver esto con el fentanilo que venimos hablando de uso farmacéutico, con esa contaminación por 2 bacterias. Esto es fentanilo ilegal que viene a través de vías ilegales y se consume de manera también absolutamente ilegal y no, por supuesto, en una institución de salud. Miren, tremendo, tremendo. Miren, esto es una cosa realmente impactante. Le dije a nuestro productor que nos ponga estas imágenes porque realmente estamos atrapados por esta situación tan terrible que está viviendo los Estados Unidos y lamentablemente el mundo... ¿Perdón? Bueno, se nos acabó el tiempo, me dice acá que se acabó el tiempo. Nos despedimos con estas imágenes lamentables. Gracias por haber venido, Anabela, gracias Matías por haber venido y gracias Roberto por haber estado con nosotros. Y nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Intelexis. Muchas gracias, chao.